Buenos días, buenos días, buenos días. Una vez estamos acá para poder entregarles algún pequeño contenido que tiene que ver con estadística y en esta oportunidad vamos a trabajar con lo que se llama procesos de comparación, que en estadística se llama prueba de hipótesis o dosimasia de hipótesis. En este proceso lo que interesa es cómo eh, una población a través de las muestras de datos, ¿sí? Tiende a tener un comportamiento como algo que se espere en función de una población, o que dos poblaciones, ¿sí? se, se parezcan de alguna forma o no, ¿sí? Y si tres o más poblaciones tienen la posibilidad de parecerse, ¿ya? Cuando hablamos de población, nos estamos refiriendo en realidad al conjunto de datos que representa evidentemente la población, ¿ya? Entonces, lo que hay que tratar de entender aquí es que eh, siempre uno va a tender a decir que, basado en lo que tiene, que todos aquellos datos que provengan de la misma población van a tener evidentemente el mismo comportamiento, y por eso necesitamos procesos de muestreos que sean eh, sumamente eh, representativos, ¿ya? Entonces, en el proceso de comparación, ¿ya? Lo que tenemos que entender es que eh, siempre se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿ya? Eh, eh, siempre este proceso es un proceso que tiene que ser complementario, ¿ya? Es decir, lo que yo proponga en la hipótesis nula, automáticamente la complementariedad está dada en la hipótesis alternativa, ¿ya? Y tenemos tres escenarios dependiendo de la cantidad de poblaciones que uno esté trabajando, ¿ya? Entonces, en el caso de una población, en el caso de una población, sí, una población, sí, una población, lo que nosotros vamos efectivamente a pensar es que eh, tenemos un parámetro que va a representar la población, y este parámetro puede ser reflejado en varias alternativas, ¿sí? Promedio, desviación estándar o varianza, probabilidad, P, ¿sí? Voy a tratar de bajar un poco el brillo, parece que está muy fuerte. Un segundo, ahí está mejor. ¿Ya? Eh, ¿Sí? Tenemos P, y podría ser cualquier otra cosa como la mediana, aleatoriedad, independencia, R, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, nos vamos a suscitar o vamos a trabajar en función de estos, ¿sí? Y vamos a ver su alternativa. Cuando no puedo analizar con esto, bueno, podría analizar con alguna otra cosa como la mediana, ¿ya? Entonces, en torno a una población, lo que busco aquí es cómo la población se comporta en función de algo que yo espero que ocurra. Ese espero que ocurra generalmente es una norma, ¿sí? O un valor histórico por defecto. Por ejemplo, una norma, la emisión de gases en un auto, ¿sí? En realidad yo voy a probar 200 autos para saber si ese auto nuevo, por ejemplo, cumple con la norma de contaminación. En el caso eh, del agua, por ejemplo, voy a sacar 30, 40 muestras de agua para ver si tiene la cantidad suficiente de cloro, o si tiene más cloro o tiene menos cloro,
¿sí? En el caso de un valor histórico, ¿sí? Tiene que ver con que si el proceso de hoy día, ¿sí? Se mantiene en función de lo que esperaba uno que ocurriese. Entonces, los valores norma se fijan ya sea por contrato o los fija una institución. Por ejemplo, aquí en Chile, el INN, que es el Instituto de Normalización Nacional, ¿ya? Otros están regidos por la ISO y así sucesivamente en términos de norma, ¿ya? Pero asumiendo esta población, nosotros tenemos tres escenarios con respecto a una población, ¿sí? Tenemos la hipótesis H0, tenemos la hipótesis H1 y el escenario 1, ¿sí? Es que el parámetro de mi población sea igual a un parámetro esperado o un valor norma, ¿ya? Versus, y como dijimos que era complementario, automáticamente este tiene que ser eh, lo que le falte para tener todas las posibilidades de resultado. Y lo único que nos está faltando es que si son iguales o son distintos, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma es distinto? O es mayor o es menor, ¿ya? El escenario 2, el escenario 2 tiene que ver con que yo digo, sí, siempre va a ocurrir algo acá, que va a empezar a haber este proceso de igualdad, pero ahora a lo mejor a mí me interesa que sea mayor que lo que se espera como norma. Entonces, si es mayor, este tendría que ser menor o igual. Y el escenario 3, ¿sí? Donde θ es mayor o igual, ya sabemos que siempre va a ir igual arriba. En la H0 siempre se va a manejar el igual, ¿ya? Entonces, por complementariedad, este va a ser menor que θ sub 0, ¿ya? Ahora, ¿cuándo me importa que sea distinto? Por ejemplo, en un proceso de llenado de botella, ¿sí? El llenado de una botella tiene que ser exactamente lo que dice o muy aproximadamente a lo que dice la botella. Si la botella es de 1 litro, entonces tendré que llenar por lo general siempre 1 litro, ¿ya? Y si está por debajo del litro o por arriba del litro ya no me sirve, ¿sí? ¿Cuándo puede ser mayor? Puede ser mayor a algo positivo o puede ser mayor a algo negativo. ¿Sí? Si la cantidad de microorganismos sobrepasa la norma, entonces estamos hablando, si las bacterias sobrepasan la norma, entonces estamos hablando de algo negativo. Eh, si, ah, eh, por ejemplo, la cantidad de personas que andan a pie es mayor que la norma, bueno, eso es algo positivo, ¿sí? En el caso, obviamente, menor, ¿cierto? Es que estamos tratando de probar también algo positivo o algo negativo, por ejemplo, que el filtro disminuye la cantidad de material particulado 2.5, si disminuye entonces es menor, ¿sí? Que la norma, y en el caso negativo podría ser que la cantidad de eh, leucocitos ha bajado en la sangre bajo la norma, entonces ahí estamos en algo negativo. Siempre recuerden que se va a plantear en términos de esto, ¿ya? Todos los escenarios, estos tres escenarios se repiten tanto para una población, dos poblaciones, tres poblaciones, ¿ya? En el caso de dos poblaciones, ¿sí? En el caso de dos poblaciones, entonces vamos a tener un θ1 y un θ2, un θ1 y un θ2. Entonces, mi H0, ¿sí? Escenario 1 va a ser que mi θ1 va a ser igual a θ2 versus H1, θ1 distinto de θ2, ¿ya? En el escenario 2, θ1 va a ser menor o igual que θ2. Ahora, menor, mayor o igual, no, estos son escenarios nomás, no tiene que ver con el orden. θ1 mayor que θ2,
¿sí? Y teta 1 mayor o igual que teta 2, ¿sí? Va a ser teta 1 menor que teta 2. Y si ustedes se fijan, el proceso se empieza a repetir, ¿ya? El escenario 1, el escenario 2, el escenario 3 son todos exactamente el mismo proceso, igual, mayor igual, distinto, mayor, menor. ¿Ya? Lo único que va a ir cambiando, evidentemente, son los distintos parámetros y el proceso de comparación. Ahora, aquí hay que tener cuidado en las dos poblaciones porque evidentemente va a depender del parámetro, es como esto se explicite de forma más adecuada. Acuérdense que el parámetro puede ser promedio, y si es promedio, bueno, aquí va a haber una resta. Si es varianza, bueno, aquí va a haber un cociente. Si es proporción, va a haber una resta, y así sucesivamente. ¿Ya? Y en el caso de tres poblaciones, entonces estamos hablando de un teta 1, estamos hablando de un teta 2, teta 3, ya 3 o más, y así sucesivamente uno podría eventualmente sumar muchos más. ¿Ya? ¿Vale? Ya. En ese caso, tengo mi H0, me estoy quedando sin hoja. Vamos a mantener más o menos lo mismo, solamente que aquí va a haber un poco más de espacio porque lo que se plantea aquí es que teta sub i es igual a teta sub j, ¿ya? Es decir, todos son iguales, ¿sí? Versus teta sub i distinto de teta sub j. Entonces hay alguno que difiere de otro, ¿estamos? En general, cuando se habla de tres o más poblaciones, ¿sí? Siempre se cae en esto, ¿ya? Porque básicamente nos interesa o son todos iguales o son todos distintos, y cuando son distintos y uno entra a encontrar o trata de buscar cuáles son distintos, porque son pares, perdón, aquí me faltó el teta sub j, ¿ya? Como son pares, ¿sí? Entonces uno utiliza procesos de dos poblaciones, ¿ya? Entonces el escenario aquí ideal es solo trabajar con uno, donde se prueba teta sub i igual a teta sub j, o sea, teta 1 igual a teta 2 igual a teta 3, teta 4, etcétera, versus teta 1 es distinto de teta 3, o teta 1 distinto de teta 2, o teta 2 distinto de teta 3. Y para poder comprobar eso, se ocupa los procesos a dos poblaciones, ¿ya? Esa es la hipótesis que se plantea. Los procedimientos no son los mismos, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ya? Así que en este primer tema, ¿sí? Ya, recuerden esto. Vamos a seguir luego con las definiciones de hipótesis.